Grande eres tú, grande eres tú. Bienvenido esta noche, gracias por conectarte a nuestra casa de paz en línea. Te invito a que en estos próximos minutos simplemente alces tus manos donde estés, en tu trabajo, en tu hogar, en tu cuarto de oración, donde estés en estos momentos. Te invito que simplemente cierres tus ojos y simplemente inclines tu oído al cielo, pongas tu enfoque en Jesús y dediques estos momentos. No has simplemente venido a ver una enseñanza, no te estás sintonizando simplemente por una rutina, sino que ahora mismo hay un encuentro de parte de Dios reservado para tu vida y para la mía. Eso te invito a cerrar tus ojos y dedicar los próximos minutos a completamente sintonizarte con el cielo y hablar con el Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Jesús. Gracias por el privilegio, Señor, de ser parte de la familia global que llamas tu iglesia, Señor. Gracias, mi Dios, por salvarnos. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, mi Dios, por la vida. Gracias, mi Dios, por tener esta manera, Señor, de poder comunicarnos, Señor, mundialmente, mi Dios, de llegar a cada hogar, Señor, con una palabra fresca, con una palabra, Señor, de impacto, con una palabra, Señor, que nos lleva un poquito más a entender quién tú eres y lo que significas para nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor, te pido que haya una bendición especial, mi Dios, para encontrarte, para escucharte, Señor. Yo ahora mismo abro dimensiones de encontrarte, mi Dios, de una nueva manera en cada persona, mi Dios. Cada persona que está escuchando esto ahora, cada persona que va a escuchar esto en el futuro, mi Dios. Yo activo, mi Dios, a tu pueblo para poder escuchar tu voz. Gracias, Padre. Gracias por estos momentos tan especiales en los cuales podemos compartir, mi Dios, quien tú eres, las experiencias que hemos tenido hasta el momento, mi Dios. Gracias, mi Dios. Somos extraordinariamente bendecidos al tener un Padre, Señor, un Padre celestial, un Padre omnipotente, un Padre omnipresente, un Padre omnisciente, un Padre que se preocupa hasta lo más profundo, Señor. Te doy gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tu pueblo, mi Dios. Y siento que hay personas que en estos momentos se están sintiendo con una soledad, como que no hay realmente una importancia en sus vidas. Siento que hay una nube de depresión que está tratando de atrapar a varias personas. Pero en estos momentos siento de parte de Dios decirte que Dios es tu papá. Dios es tu guardador. Dios es tu amigo fiel, pero más allá que todo es aquel Padre que nunca se va a rendir contigo. Y si eres una de esas personas que se está sintiendo así, te invito ahora mismo a que tú mismo te pongas tu mano y le hables a tu cuerpo y hagas esta oración. Ahora mismo te ordeno, cuerpo, a que te sintonices a la voz del cielo y solamente los pensamientos que vienen de parte de Dios van a ser aquellos que van a llegar a mi ser. Espíritu Santo, te doy control de mi vida, te doy control de mi mente y declaro ahora que es solamente tu voz y tu presencia la que puedo sentir. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aprende a declarar con convicción, aprende a sintonizar todos tus pensamientos, todo lo que tú eres a la voz del cielo y créeme que el Señor va a bendecirte extraordinariamente y vas a tener nuevas experiencias. Gracias, Jesús. Bienvenido a nuestra casa Paz de Línea.
Gracias por conectarte. Te invito a que compartas este enlace con otra persona que necesita saber que hay un Dios vivo, un Dios eficaz. No seamos egoístas, continuemos compartiendo la palabra en maneras usuales e inusuales. ¿A qué me refiero? El mundo ha cambiado totalmente con la pandemia, con todo lo que ha sucedido últimamente, y tenemos que adaptarnos a lo que Dios está haciendo en el momento que lo está haciendo. Una de las maneras que el Señor está expandiendo su palabra es a través de las redes sociales. No uses las redes sociales para estar pegado al teléfono 10 horas simplemente para ver fotos o ver los chismes de la farándula, sino que úsalo para evangelizar. Una de las cosas que Dios ha estado haciendo a través de mi vida es poder compartir la palabra a través de las redes sociales. He podido invitar almas a esta casa a través de redes sociales que nunca pensé que iba a suceder. A personas que no había visto por años. He podido alcanzar a individuos de diferentes edades a través de las redes sociales. Entonces, usa todo lo que esté a tu disposición para la gloria y honra de Dios, porque todo lo que ha sido creado, Dios desea que sea usado para su reino. Pero muchas veces Satanás y nosotros mismos dejamos que esas creaciones sean usadas para lo maligno. En esta noche tengo el privilegio de traerte este tópico, aprendiendo a oír la voz de Dios. Y esto es algo más que una enseñanza para mí, es algo que forma parte de mi ser, forma parte de mi vida. Dios me ha dado el privilegio de caminar en esta gracia, en esta enseñanza, enseñando por años al pueblo, a las personas, que realmente Dios no es un Dios lejano, que habló hace muchos años y por ende tenemos algo escrito de hace miles de años y simplemente eso es lo que está disponible, sino que Dios decide y quiere hablarte el día de hoy. Simplemente debemos aprender a reconocer su voz y aprender a cómo sintonizar, la verdad. Entonces, si tienes tu Biblia, te invito a que vayas a Hebreos 1 del 1 al 2. La palabra de Dios dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ahora Dios nos desea hablarnos a través de su Espíritu Santo y de muchísimas maneras. Pero quiero digerir, tal vez nunca has escuchado la voz de Dios, tal vez alguien te dijo que Dios ya no habla hoy, o tal vez simplemente lo escuchaste pero no te diste cuenta. En esta noche te quiero invitar a aprender la totalidad de cómo realmente reconocer la voz de Dios a través del material que hemos preparado y también a través de algunas experiencias y de algunos consejos que tal vez te pueden ayudar el día de hoy. El apóstol Guillermo Maldonado escribe y dice: mucha gente se niega a creer que Dios todavía le habla a su pueblo. Algunos creen que solo le habló en el pasado, pero que ya no le habla hoy. Esto no es cierto. En estos tiempos de incertidumbre y miedo que vivimos, donde muchas voces están hablando, necesitamos aprender la voz de Dios. ¿Es cierto que Dios habla hoy? Cierto que Dios habla hoy. En Apocalipsis 3:6 dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A través del Espíritu Santo, Dios nos sigue hablando hoy. Necesitamos cambiar nuestra vieja y tradicional mentalidad religiosa que dice que Dios solamente habló en el pasado, porque Él es un Dios real y viviente que todavía habla en la actualidad. ¿Por qué Dios nos habla? La naturaleza de Dios, como comenzaba esta enseñanza, esta oración, Dios es un padre bueno. ¿Y qué padre no ama comunicarse con sus hijos? ¿Qué padre no ama establecer una relación
con su creación, pero más allá de su creación somos hijos de Dios. Dice la palabra en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Dios te ha llamado a ser un hijo, pero ¿cómo puede un hijo funcionar? ¿Cómo puede un hijo realizar la plenitud de su propósito si no escucha la voz de su Padre? Y si nosotros somos hijos de Dios, como dice la palabra, es imperativo que tú y yo aprendamos a escuchar su voz. No somos hijos bastardos, no somos hijos que simplemente fuimos traídos a este mundo a simplemente caminar sin rumbo, sino que estamos diseñados y estamos creados a propósito para escuchar la voz de Dios. Una de las maneras que tenemos la voz de Dios es la palabra escrita de Dios, es la palabra de Dios, la Biblia, que en esta era, gracias a Dios, tenemos tantas traducciones, ¿verdad? Pero aparte de esta palabra de Dios, existe su voz rema, existe la voz de Dios, la cual tú tienes que aprender a capturar, ¿verdad? Pero para aprender a reconocer la voz de Dios es importante reconocer que hay tres tipos de voces, las cuales podemos generalizar. El apóstol Guillermo Maldonado escribe que una de las primeras voces que escuchamos es la voz de nuestro espíritu, es nuestra conciencia, es lo que nos ayuda a diferenciar sobre el bien y el mal. Una otra voz que escuchamos, la voz que escuchó Adán y Eva, ¿verdad? La voz del enemigo, la voz del diablo. Y una de las cosas que es cierto es que el diablo es un imitador incapaz de tener nuevas ideas. Eso me encantó, porque realmente el enemigo simplemente hace las mismas cosas a través de las eras, a través de los años, simplemente lo pinta de una manera diferente, pero no es nada nuevo, porque no tiene la capacidad de hacer algo nuevo, ¿verdad? Él siempre trata de engañar a la gente hablándoles en primera persona. Por ejemplo, en vez de decirte eres fea o eres feo, él te va a lanzar un pensamiento en primera persona y va a decir soy feo, soy arruinado, soy pobre, no puedo más, no voy a lograr eso, para que tú creas que tú y yo somos los que estamos pensando así, pero es una mentira del diablo, porque son cosas que están siendo proyectadas a tu espíritu y al mío para nosotros rendirnos, para nosotros no seguir creyendo en la voz de Dios. Entonces no escuches a ese derrotado, sino que escucha en la voz de Dios. Es el énfasis en esta noche. La voz de Dios es cuando Dios nos habla, y Él nos habla de diferentes maneras. Sin embargo, una manera muy especial de hacerlo es a través de su Espíritu Santo. Y cuando Dios nos quiere hablar acerca de nuestras vidas, nuestra familia, ministerio, y compartirnos algo muy importante, lo hace a través de su Espíritu Santo. Entonces es muy importante que tú entiendas, que sepas, que indagues, que conozcas quién es el Espíritu Santo. No qué es el Espíritu, sino quién es esta persona de la Trinidad. El Espíritu Santo de Dios es aquel consolador, es aquella parte, es aquella persona que ahora está en la humanidad, que directamente trabaja con nosotros en la dispensación del tiempo en el cual estamos. Dios Padre trabajó, ¿verdad?, con los primeros, Abraham, con toda la generación, ¿verdad? Luego Jesús vino y caminó en la tierra, estuvo con los discípulos, ¿verdad?, por 33 años. Pero luego de Jesús caminar sobre la tierra, nos dijo que nos conviene que Él se vaya, porque ahora el Espíritu Santo iba a descender, ¿verdad? Y iba a estar sobre toda la creación, ¿verdad? Entonces ahora nosotros tenemos el contacto directo, tenemos la oportunidad, tenemos la bendición, tenemos el acceso de hablar al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y una de las cosas que el Espíritu Santo quiere activar en tu vida es tu oído, tu vista y tus sentimientos. Muchos profetas en el pasado, o
podían escuchar la voz audiblemente. Muchas personas aún el día de hoy han escuchado a Dios audiblemente. Si puedo contar las veces que he escuchado a Dios audiblemente, puedo decir unas 3, 4 veces, porque aparte de nuestro oído, Dios usa otras facultades, ¿verdad? Pero dice el apóstol Guillermo Maldonado que nuestro espíritu tiene un oído espiritual. Más allá de tu oído físico, hay un oído espiritual que tiene que ser afinado, porque no escucha de la misma manera que tu oído natural, que simplemente captura vibraciones en las moléculas del aire, sino que el oído espiritual captura todo el movimiento espiritual que está alrededor, que va más allá de lo físico. Y es algo que nosotros necesitamos entrenar. En Apocalipsis 1:10, Juan escribe: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Entonces, porque el apóstol Juan estaba presto a recibir palabras de Dios, él pudo escuchar con su oído espiritual la voz de trompeta y él pudo escribir todo el libro de Apocalipsis, o en inglés Revelations, ¿verdad? Algunas veces nosotros podemos oír una voz audible, pero la mayoría de las veces vamos a oír algo en el espíritu. Y como te compartí hace unos minutos, esta manera de escuchar es diferente a como nosotros percibimos naturalmente algo con nuestro oído físico, sino que es más como percibir algo que a veces va a ser como un pensamiento, va a ser como un susurro, va a ser algo en lo cual no estabas pensando. Es una manera diferente de poder adquirir esta voz espiritual, ¿verdad? Otra de las cosas que el Señor quiere activar en tu vida es tu vista. Dios nos habla a través de visiones, imágenes mentales o sueños. Una de las maneras principales de las que Dios me habla es a través de visiones con mis ojos cerrados y con mis ojos abiertos. Y de esa manera Él comienza a hablarme. Por ejemplo, si Dios me guía a orar por una persona, cuando cierro mis ojos puedo ver visiones de diferentes magnitudes. Son tantas las visiones que el Señor me ha compartido, pero una de las que frescamente me puedo acordar es cuando oraba por esa muchacha y veía un volcán y el Señor me hablaba de por qué me daba esa visión del volcán, ¿verdad? Y no sabía lo tanto que significaría para esa persona, que después me compartió. Y así mismo una cantidad de visiones que tal vez en los momentos no hace sentido para ti, pero cuando tú comienzas a desarrollarlas, la compartes con la persona, Dios te deja saber que te estaba hablando a través de una imagen. Dicen por ahí que una imagen pinta 1000 palabras, y ciertamente es así. Y una de las maneras preferidas que me encanta escuchar la voz de Dios es cuando Él simplemente te da una imagen. Muchos de ustedes prefieren ver un video que leer, porque realmente a través de un video, a través de una foto, podemos recibir más información que tal vez leer un libro que contenga miles de páginas, ¿verdad? Pero otra cosa que también el Señor quiere entrenar en ti es tus sentimientos y mis sentimientos. Y esto sucede cuando nosotros podemos sentir que pasa algo. Es una impresión, es algo que nosotros percibimos en el Espíritu. Es el Espíritu Santo nos trata de llamar la atención. Por ejemplo, hay madrugadas, yo trabajo en la madrugada muy temprano, y cuando yo me levanto puedo percibir que hay algo está mal. Y comienzo a orar por mi familia, comienzo a orar por la comunidad, orar por el país, orar por el planeta, ¿verdad? Puedo percibir que hay algo diferente en la atmósfera, porque usualmente me levanto contento, a pesar de estar cansado me levanto con buen ánimo, pero cuando no me levanto de esa manera, percibo que algo está mal, siento que hay un ataque del enemigo, siento que algo está equivocado en el espíritu, y que mi deber es orar contra esas situaciones. También cuando estás caminando en la calle, cuando estás haciendo decisiones para tu familia, una de las cosas que si estás en una casa espiritual que te va a enseñar es buscar la paz de Dios, porque muchas veces nosotros podemos estar a punto de hacer una decisión que se ve correcta, que te dijeron que está correcta, que en el papel
todo hace sentido, pero hay algo en tu corazón, algo en tu espíritu que no se siente bien. Hay una incomodidad, hay una incertidumbre que realmente no se puede definir como paz. He ahí cuando el Espíritu Santo te está mostrando algo detrás de la lógica, detrás del mundo natural. Y es muy importante que escuchemos a eso, porque ciertamente el Espíritu Santo no quiere que fallemos, ¿verdad? La palabra dice que aquellos que son guiados por su Espíritu no pueden tropezar, pero el Espíritu Santo simplemente nos ofrece la dirección, nos ofrece esa capacidad de poder decirnos no vayas por ahí, ¿verdad? Pero si nosotros tercamente aún así vamos, ya no queda en las manos del Espíritu Santo, sino en nuestra decisión, porque Dios no nos ha quitado nuestro libre albedrío, no nos ha quitado la capacidad de poder escoger. Simplemente Él confía de que vamos a escogerlo a Él siempre, ¿verdad? Y es algo muy importante. Nunca Dios te va a forzar a amarlo, nunca Dios te va a forzar a escucharlo. Él va a hacerte percibir su voz, Él va a hablarte, pero está en ti escucharlo y obedecerlo, ¿verdad? Y con esto vamos a la siguiente sección de la enseñanza que el apóstol Guillermo Maldonado ha dado. Dice, ¿cómo desarrollar el oído para oír la voz de Dios? Esto es muy importante, ¿ok? Compartimos por qué Dios habla, compartimos qué Dios quiere activar, pero ¿cómo desarrollamos eso a otro nivel, verdad? Y una de las maneras que personalmente me han favorecido a mí es a través del ayuno y de la oración, porque eso incrementa nuestra sensibilidad para poder escuchar la voz de Dios. Es algo que ni siquiera lo puedo explicar físicamente, porque es algo espiritual, es un principio espiritual que simplemente acarrea su bendición cuando lo sigues. Es como que un velo que estaba escondido se abre y tienes acceso mayor a la voz de Dios. Por ejemplo, cuando yo estoy ayunando, específicamente un ayuno de líquidos, yo puedo percibir y conectarme con Dios tan rápidamente. No tengo que cerrar mis ojos para tener visiones. Puedo tener visiones con mis ojos abiertos. Puedo orar con facilidad, porque el ayuno es una disciplina espiritual, es un ejercicio espiritual que te ayuda a crecer en las maneras que tú escuchas a Dios. No me preguntes cuántos años, cuánto tiempo tienes que ayunar, porque ciertamente es algo que continuamente tienes que hacerlo. Otra cosa que debemos hacer es orar en el Espíritu. Cuando hablamos de orar en el Espíritu, estamos hablando de hablar en lenguas. Hablamos de la bendición que el Espíritu Santo quiere manifestar en tu vida a través del don de hablar en otras lenguas. Si es algo que tú no crees, o algo que todavía te da miedo, o algo que todavía no has experimentado como un hijo o hija de Dios, es algo que tienes que buscarlo, tienes que pedirle al Señor que te dé en tu intimidad, pedir que alguien ore por ti para que el Espíritu Santo te bautice y la manifestación de hablar en otras lenguas suceda, porque es una de las maneras más rápidas de conectarte al Espíritu Santo y conectarte y sintonizar la voz de Dios, porque es un lenguaje espiritual. Es una manera de simplemente hablar con Dios, que nadie lo puede entender, ni siquiera el enemigo. Es un tú a tú, es un cara a cara, ¿verdad? No sé si aquellos que están casados o aquellos que tienen una relación con tu novia, tu novio, ¿verdad? A veces hay un lenguaje íntimo que uno desarrolla con su pareja, ¿verdad? Por ejemplo, hay nombres que le puedes poner a tu esposa, o tu esposa te dice a ti. Por ejemplo, a mi esposa yo le digo cosita bella, ¿verdad? Es una manera de dejarle saber cuánto la amo, ¿verdad? Pero existe un lenguaje de amor que tú desarrollas con esa persona que amas, ¿verdad? Y solamente a esa persona te diriges de esa manera. De la misma manera, hablar en lenguas es un lenguaje de amor que se desarrolla a través del tiempo, a través de
de caminar en Dios, pero que solamente Dios y tú comienzan a entender y comienzan a conectarse. Y es una de las razones principales por las cuales Dios desea incrementar la capacidad para escuchar su voz, es a través de crecer en ese don. Yo antes no podía, no sabía, no entendía, no comprendía. Yo era una persona muy lógica, era muy no creía en las cosas sobrenaturales fácilmente, porque tenía una mente más científica. Siempre me ha gustado las cosas de la ciencia, la tecnología, ¿verdad? Pero cuando hablaban de las cosas del espíritu, era bastante difícil para mí no ser escéptico a muchas cosas. Pero a través del ayuno, la oración, de las experiencias que he vivido con mi familia, las cosas que Dios mismo me ha revelado, es imposible poder negar que Dios habla a tu vida a través del don de hablar en lenguas cuando tomas ese paso de fe. Entonces, si todavía no hablas en lenguas, todavía no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, usa el ayuno, la oración, métete con Dios, háblale, pídele que te bendiga con este don, porque ciertamente va a incrementar tu capacidad de escuchar la voz directamente de Dios. Una de las cosas que también me ha ayudado es meditar en la palabra de Dios. Dios me habla por pensamientos muchas veces, pero puedo decir que 80% del tiempo Él simplemente me recuerda palabra escrita que ya he obtenido en mi espíritu, y simplemente Él me recuerda, me susurra versículos que ya han sido parte de mi ser. Entonces, ¿cómo Él te va a recordar algo que tú nunca has leído? O si te lo recuerda y no lo leíste, entonces no vas a saber que Él simplemente te está reforzando lo que ya te dijo cuando lo leíste la primera vez. Por ejemplo, cuando tienes alguna necesidad, o yo he tenido alguna necesidad, Él me recuerda que soy tu pastor, ¿verdad? Me recuerda del Salmo que dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Eso está escrito ya en la Biblia, pero si nunca lo hubiera leído y hubiera escuchado eso por primera vez de parte del Espíritu Santo, dijera, bueno, ok, Él es mi pastor, pero cuando ya hace un clic, cuando escucho eso por segunda vez, tercera, cuarta vez, entiendo que Dios simplemente me está recordando algo que ya Él me habló. Entonces la fuerza, el poder, la bendición que mi espíritu obtiene a través de recibir este refuerzo de su voz, tiene algo mayor, un impacto mayor en mi vida, porque sé que Él me está recordando su voz, ¿verdad? Y es algo que muchas veces, especialmente el movimiento carismático, no lo enfatiza tanto, el poder de declarar la escritura, y es un error de parte de nuestro, porque en realidad, si tú ves las armas de Jesús al derrotar al enemigo después del ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto, hablando de Jesús en términos de Dios Hijo, Él no ordenó a ángeles que lo callaran, Él no profetizó en contra de Satanás en esos momentos, Él no hizo que la tierra se abriera y se lo tragara. Lo que Él usó fue la palabra escrita de Dios para combatir cada tentación, para combatir cada cosa que el enemigo le trató de presentar. Él usó la palabra de Dios, y esas fueron las armas que pudieron derrotar a Satanás y hacer lo que él huya de Jesús, ¿verdad? Y luego ciertamente se abrieron los cielos, vinieron los ángeles, le ministraban a Jesús, ¿verdad? Porque él tenía hambre en esos momentos. Pero muchas veces lo más sobrenatural que tú puedes hacer es declarar la palabra revelada de Dios a una situación, a un problema, a un pensamiento de suicidio, a cualquier cosa que te está agobiando. Declara la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Jesús es mi luz, mi fortaleza, ¿verdad?
Toda la palabra escrita. La semana pasada hablamos de que la palabra de Dios es nuestra espada. Aprende a combatir, a declarar con la palabra de Dios, y créeme que vas a poder obtener más de la voz de Dios rema a través de ya tener la palabra escrita, el logos, lo que se llama el logos, la palabra escrita de Dios. Cuando ya sea parte de esto y esto, entonces Dios te va a dar mucho más. Acabé de terminar de escribir un libro acerca de cómo escuchar la voz. Se llama Desatando la Voz de Dios, ¿verdad? Y puedo decir que 40%, 50% de ese libro es simplemente escritura, explicando escritura, cogiendo versos y explicándolos, simplemente mostrando por qué Dios habla hoy, ¿verdad? Cómo es que Dios, Él desea hablarnos el día de hoy, capturar todo lo que ya Él ha declarado a través de los años, y poder tomar esas cosas y desatarlas a nuestra generación, ¿verdad? No estoy haciendo promoción de libros, simplemente te estoy compartiendo cuán importante es la voz de Dios para nosotros, ¿verdad? Y otra cosa que podemos hacer es oír con el propósito de obedecer, y quiero tomar unos minutos para explicar eso, porque Dios te quiere hablar, pero cuando Él te habla y no obedeces, y Él te habla y no obedeces, entonces estás pecando, ¿verdad? Y teníamos una profeta invitada que nos habló que muchas veces Dios no te habla porque quiere prevenir que tú peques al no obedecerlo. Entonces, una de las cosas que el Señor nos llama es a ser valientes, ¿verdad? A poder compartir las buenas nuevas de salvación. Unas cosas que personalmente muchas veces me ha hecho conmigo es: ora por esa persona está pasando por esto, por esto, por eso. Háblale, aproxímate, ora por esa persona, ora por esa enfermedad. Y si no, tú no obedeces, no tomas ese paso de fe, entonces tú mismo estás haciendo que se atrofie tu manera de escuchar a Dios, porque hasta que tú no tomes ese paso de obediencia, entonces vas a limitar a Dios de darte aún más, porque Él quiere evitar que tú peques a través, si te dice algo y no lo obedeces, entonces ¿cómo te va a dar más si lo poquito que te compartió no lo obedeciste, no lo hiciste, ¿verdad? Es como lo que dice la palabra: si en poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Pero si en lo poco no somos fieles, nunca vamos a llegar a lo mucho, a lo máximo, a la totalidad de lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Pero ahora prácticamente a través de mi vida, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios me ha dado la bendición extraordinaria, inmerecida completamente, de caminar en ese ministerio e ir a otros ministerios, ¿verdad? Y, ¿verdad? El Señor me ha llamado profeta, me ungieron, me ordenaron, ¿verdad? Como un ministro, como un profeta, ¿verdad? Como un mensajero, ¿verdad? Pero simplemente ha sido a través de una vida de escuchar lo que Dios dice y compartirlo con otras personas. Y hoy, por la gracia de Dios, muchas personas han recibido bendición a través de ese oficio, ¿verdad? Pero en mi propia vida esto comenzó a los 15 años, cuando pude reconocer un pensamiento que sabía que no venía de mí, pero no entendía porque no tenía ningún conocimiento bíblico, no sabía quién Dios era, no asistía a esta iglesia, estaba en otro país. Pero algo había pasado en mi familia, que una crisis que sucedió, que nos forzó a emigrar a los Estados Unidos. Pero en el medio de ese caos, en el medio de estar, usted sabe, un adolescente, 15 años, con muchos temores, muchas cosas que me agobiaban en esos momentos. Pero me acuerdo que una de las primeras cosas que puedo reconocer como Dios me habla es a través de los pensamientos. Y me acuerdo que el Señor me había dicho: nada más va a ser igual. Nunca nada más va a ser igual. Entonces, a pesar de que no sabía quién Dios era, no tenía conocimiento bíblico, pude reconocer
que ese no fui yo y no fue un pensamiento mío, sino que Dios me estaba dejando saber que toda mi vida iba a cambiar, y ciertamente toda mi vida cambió a los 15 años, y le doy gracias a Dios por permitir eso, porque ahora puedo estar parado aquí hablándote de Dios, conversándote que Dios habla el día de hoy. Creo que si mi vida hubiera continuado al rumbo que estaba en esos momentos, nunca hubiera podido desarrollar la capacidad de predicar, conocer de Dios y poder hablar, de escribir un libro. No hubiera podido conocer a mi esposa, estar a punto de tener el baby que vamos a tener. Tantas cosas no hubieran sucedido, ¿verdad? Pero a los 15 años pude reconocer que algo fuera de lo normal había sucedido en mi vida cuando obtuve este pensamiento, ¿verdad? Entonces, cuando llegué a ese país, me había invitado a esta iglesia, a otra iglesia, y en la otra iglesia una señora me tomó del brazo fuertemente y me comenzó a hablar como por 10 minutos, ¿verdad? El problema era que yo no hablaba inglés en esos momentos, entonces no entendí lo que ella me había dicho, solamente me enojé porque no sabía por qué no me soltaba el brazo. Después de mucho tiempo, se nos dijo que ella era una profeta y me había dicho tantas cosas. Era la primera vez que yo había escuchado el término profeta, ¿verdad? Y básicamente la profeta, que se llama Débora, que después de mucho tiempo me pude aprender quién era ella me dijo todo lo que hoy estoy viviendo y lo que después viviré, ¿verdad? Pero básicamente 20 años después de recibir esa primera palabra profética, lo que llamamos palabra profética, pude entender, y a través de los años he podido entender la gracia y la misericordia de Dios. Primero porque fue un lenguaje que no entendí, pero después Dios se tomó la libertad de traer a alguien que le tradució todo eso a mi mamá y pude entender lo que se me había dicho. A pesar de mi poca fe o fe que no existía realmente, Dios no se rindió conmigo, ¿verdad? Pero todo eso creó una avalancha de diferentes sucesos que simplemente me comenzaron a encaminar hacia esa parte de mi vida que se llama la profecía, ¿verdad? Pero todo, cuando voy hacia atrás, when I backtrack, cuando voy hacia todo cómo comenzó, puedo llegar a ese primer pensamiento que recibí en Ecuador cuando estamos en medio de la crisis, ¿verdad? Estaba preocupado por mi familia, lo que iba a suceder, pero me acuerdo claramente que me vino ese pensamiento que me dijo: nada va a ser igual, ¿verdad? Entonces, Dios te está hablando de la misma manera el día de hoy. Tal vez ya lo has escuchado, tal vez piensas que tienes pensamientos y piensas que fuiste tú, piensas que fue algo que escuchaste, algo que comiste. Hay gente que sueña todas las noches y piensas que es algo que comiste, pero simplemente es Dios hablándote. Dios ha escogido hablar a miles de personas, millones de personas a través de los sueños. Lo podemos ver en la Biblia, a través de Daniel, a través de José, toda esta gente que a través de sueños obtuvo mensajes de parte de Dios, ¿verdad? Pero no sé cómo es específicamente la manera que Dios te habla. Lo que sí sé es que Dios está hablando el día de hoy. Tú necesitas reconocer su voz pero más allá de reconocerla es obedecer su voz. Que esos son otros 20 pesos, porque ya reconoces la voz de Dios, ya sabes que escuchas la voz de Dios, pero ahora obedecer la voz de Dios, eso toma otro nivel, que en esta hora es lo último que el apóstol Guillermo compartió, pero a través de mi vida de profeta es otra cosa que he podido ver. Dios, no sé cuántas veces Dios me ha dado profecías, puedo decir que miles de veces a este punto, pero solamente he visto una porción de las personas realmente obedecer esa palabra, y solamente a esas personas que obedecieron, solo a ellos he podido ver que se les ha cumplido palabras que Dios le ha dado, ¿verdad? Y otras palabras simplemente nunca han tomado forma o se han completado, no porque Dios no las dijo, tal vez porque me equivoqué, ¿verdad?
simplemente porque la persona no obedeció. Y hay una parte en la profecía que se llama la aplicación. La primera parte en la profecía es la revelación, lo que Dios te dice, lo que Dios desea hablarte, el pensamiento que podemos recibir, la lectura que hicimos en la Biblia e hizo sentido para nosotros. Eso es la revelación de lo que Dios te dio. Luego la siguiente cosa que necesitas preocuparte es en interpretar, en la interpretación que Dios te quiere dar. Por ejemplo, si Dios me da una imagen de un volcán, ok, esa es la revelación, pero ahora necesito interpretar qué significa eso. Entonces le pido al Señor que me interprete, que me deje saber qué eso significa, ¿verdad? Entonces cuando Dios me comienza a hablar, oh, esa persona es como un volcán, explosiva como un volcán, digo, oh, que ya entiendo. O si Dios me está dando esa imagen para mí y me está diciendo, tu temperamento tiene que cambiar porque ahora mismo es como un volcán a punto de explotar, entonces, wow, ya entiendo, esa es la interpretación. Entonces, la otra parte más allá de la interpretación es la aplicación. Y la aplicación ya es responsabilidad de la persona que recibe la revelación. Por ejemplo, si yo soy un profeta, te doy una palabra y te dejo saber lo que Dios quiso decir a través de esa palabra, está en ti cómo tú aplicas esa palabra. Si Dios me ha dicho que Dios quiere hacerte un gran escritor, ¿verdad? Y que Dios me mostraba una pluma, me mostraba algo, pero si tú nunca aplicas esa palabra, nunca dices, bueno, Dios, voy a comenzar a escribir, así que aunque no tenga ortografía, tenga muchos errores, pero si tú nunca comienzas a ser obediente y comenzar a escribir, a comenzar a mejorar tu escritura, a comenzar a poner en papel lo que Él te quiere revelar, entonces nunca va a suceder esa palabra porque no estás siendo obediente a esa palabra. Espero que me estés entendiendo en esta hora, ¿verdad? Dios me llamó a escribir un libro hace 6, 7 años, ¿verdad? Y me tomó 7 años realmente sentarme, poner poco a poco, compilar todo el libro que escribí, que son 3 manuales diferentes que ahora los junté en un solo libro, ¿verdad? Son como 200 páginas el producto final, ¿verdad? Pero todo eso tomó tiempo y tomó obediencia y tomó simplemente morir al yo, creer que sí iba a ser posible, ¿verdad? Porque es algo que Dios me llamó a hacer y tengo que ver a que eso llegue hasta su completación, ¿verdad? Que es finalmente la publicación este año de ese libro, ¿verdad? Pero simplemente el término de publicación, de poder publicar el libro, ha tomado casi 1 año y medio, 2 años en darse simplemente esa faceta. Entonces, en algo tan pequeño como un libro, imagínate cuánto más si Dios te está dando la revelación de otra cosa. ¿Qué pasa cuando tú no obedeces? Si Dios te ha dicho, quiero hacerte un gran pastor, quiero hacerte un gran gobernador, todo eso requiere una preparación, requiere muchas decisiones agudas, decisiones enfatizadas a esa profesión, a ese ministerio, a esa dedicación. Y si tú no lo obedeces, no se va a cumplir. Por ejemplo, cuando Dios me llamó a ser a un ministro suyo, ¿verdad? Yo estaba en mi carrera de ingeniería, en mi 2º o 3er año de ingeniería, y sentí el llamado fuerte al ministerio, pero entendí que yo no sabía nada del ministerio, solamente tenía un par de clases bíblicas. Entonces tomé la decisión radical de cambiar mi rumbo de estudios a estudiar estudios pastorales, estudios proféticos, y pasé 5 años estudiando en otros ministerios para estar preparado hoy en día para ser un ministro, ¿verdad? Y continúo aprendiendo, pero esos 5 años me prepararon para toda una vida de ministerio, porque aprendí lo que fue identidad, aprendí lo que era declarar, aprendí a profetizar, todo lo que pude aprender acerca de la profecía lo traje a esta casa. Continuamos aprendiendo, pero tuve que hacer decisiones dirigidas hacia el propósito que Dios me había dicho. Que la profeta Débora no fue la única que me profetizó, la profeta Celi, nuestra apóstol Catalina, cientos de profetas han profetizado sobre mi vida y simplemente han reforzado la palabra original de Dios, que Dios me ha llamado a ser una persona, un mensajero, un predicador, alguien que trae su palabra
a esta tierra, ¿verdad? Pero no sé a qué Dios te ha llamado personalmente. Si Dios te llamó a hacer un negocio, nunca va a suceder si no registras un negocio, tienes una idea, tienes un plan. Si Dios te ha llamado a ser padre de familia, no va a suceder si no estás casado. Eh, o sea, sí puede suceder si no estás casado, pero si Dios te ha llamado a ser mamá, papá, ¿cómo va a suceder si quieres simplemente estar solo y no deseas tener hijos? Si Dios te ha llamado a, no sé, a todos los llamados infinitos que existen, ¿verdad? Él necesita que tú te pongas de acuerdo con Él y hagas decisiones dirigidas hacia ese propósito, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que Dios me ha llamado es ministrar en esta región, y muchas veces me he querido mudar a Florida o California por el clima, ¿verdad? Yo vengo de una tierra que tiene un clima muy diferente a este, pero estoy en esta región porque mi iglesia está en esta región, mis raíces están en esa región y Dios me ha llamado a esa región. Entonces sería de desobediencia de mi parte irme a Florida simplemente por el clima. Eso no, Dios no me llamó a un clima, Dios me llamó a una región, a un propósito, ¿verdad? De la misma manera, no sé qué tal vez el enemigo te quiere susurrar, pero todo lo que él te susurra es para quitarte el propósito. Él le susurró a Eva, la tentó para que comiera el fruto del árbol prohibido, ¿verdad? Parecía algo tan tonto, tan infantil, un fruto de un árbol cuando había miles de árboles y ellos comían de otros frutos, pero Dios les dijo, no comas de este fruto, ¿verdad? Pero a través de escuchar a Satanás y actuar en lo que Satanás les había dicho, ellos perdieron la potestad de la tierra, pero no solamente, sino que cambiaron de amos, pasaron de ser sirvientes de Dios, ¿verdad? Hijos de Dios, a ser hijos del diablo, porque en vez de seguir esta voz que nunca les había fallado, decidieron escuchar a esta otra voz que les estaba tentando a hacer algo indebido, ¿verdad? Entonces la muerte entró a la humanidad. Tú y yo hemos sufrido incontables cosas inimaginables, ¿verdad? Por culpa del pecado original, ¿verdad? Pero de la misma manera Satanás te quiere tentar hoy a ti y a mí de diferentes maneras, y siempre va a ser un susurro que te quiere quitar del propósito. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Tenían que multiplicarse en la tierra, ¿verdad? Cultivar el huerto del Edén, iba a ser el cielo en la tierra, iba a ser una expansión del reino de los cielos, ¿verdad? Pero no fue así, tuvo que activarse un plan B. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, la muerte entró a la humanidad, los primeros dos hijos de ellos se mataron el uno al otro, la mujer ahora con estragos va a tener a los bebés, y ciertamente lo sé yo. Mi esposa tenía un embarazo bastante fuerte, y me doy cuenta de todo lo que sucedió en la tierra a través del pecado original, ¿verdad? Pero ese no era el diseño de Dios. Cuando veo a mi esposa tener un estrago, digo, wow, eso no era el diseño de Dios. Comienzo a orar para que Dios le dé un embarazo más fácil, pero el deseo de Dios no era sufrir al dar un parto, no era sufrir a través del trabajo fuerte. Todo eso fue causado a través del pecado original. ¿Y por qué estoy hablando de todas estas cosas? Porque siempre la voz del enemigo te va a susurrar algo que te hace ver algo no a la gravedad tal de la decisión que vas a tomar. Por ejemplo, a Adán y Eva, cuando le habló a Eva primeramente, ¿verdad? No le dejó saber la gravedad detrás de su decisión, sino que prácticamente le dijo, Dios está mintiendo, realmente vas a ser como Dios. Le trató de dar una falsa explicación, una falsa expectativa de lo que iba a producir es comer este fruto, ¿verdad? De la misma manera, siempre el enemigo te va a pintar algo erróneo de la mejor manera posible para que tú caigas, pero nunca te va a decir, esto te va a pasar, esto te va a pasar, esto te va a pasar, esto te va a pasar. Y eso es específicamente lo que Dios no hace.
no hace contigo. Dios siempre va a sacar lo mejor de ti. ¿Por qué lo sé? Porque Él me llamó a predicar cuando yo no podía hablar en público. Él me llamó a predicar cuando yo no podía hablar en público. Y a través de creer en esa palabra, hoy puedo hablar a las personas. He hablado a miles de personas, cientos de personas, 10 personas, 5 personas. Pero ahora tengo la facilidad de poder hablar en público porque Él creyó en mí primero. Sacó lo mejor de mí. Si Dios nunca me lo hubiera dicho, no me lo hubiera inculcado en mi espíritu, todavía tendría miedo de hablar en público. Y es una de las cosas, de la infinidad de situaciones que Dios ha hecho en mi vida. Y de la misma manera, Dios siempre te va a hablar para tu beneficio, y obedecerle va a causar en ti salir de la mediocridad, salir de la limitación. Por ejemplo, si Dios te ha llamado a viajar, pero tú tienes miedo de volar en los aviones, entonces, ¿qué es lo que te está limitando? Ese miedo, ¿verdad? Pero cuando tú decides obedecer y creer en lo que Dios te llamó a hacer, pasas a un nivel de obediencia, y ese nivel de obediencia te quita la limitación y te hace libre del miedo a volar, ¿verdad? Y eso, puedo seguir hablando de la infinidad de cosas que Dios te puede hablar, porque Dios es infinito y hay una infinidad de cosas que Él nos quiere hablarte a ti y hablarnos a mí, ¿verdad? Pero si quieres continuar aprendiendo a cómo escuchar la voz de Dios, sé parte de esta casa, únete a lo que Dios está haciendo. Dios sé parte de los discipulados. Pídele a Dios que te dé un mentor, ¿verdad? Escríbeme en línea. Pronto mi libro va a ser publicado. Pero si quieres aprender a cómo escuchar la voz de Dios, más allá de hacer todas estas cosas, simplemente haz lo que hemos compartido esta noche. Comienza a ayunar, comienza a orar, comienza a leer la Biblia. Pero nada de esto funciona si tu vida no le pertenece a Dios. Si tú estás lejos de Dios, si le diste una vez tu vida a Dios y te apartaste, si nunca has tomado esa decisión de realmente creer en Dios, de seguirlo, entonces ese es el primer paso. Dios me susurró algo cuando tenía 15 años, pero no me dio todo el paquete completo hasta que yo decidí de corazón seguirle, ¿verdad? Él como que me lanzó, mira, quiero hacer esto, pero luego fue decisión mía seguirlo. Entonces, de la misma manera, hoy te lanzo simplemente esa invitación. Dios quiere que seas parte de Él, desea hablarte, desea escucharte, desea activar todo lo bueno que nunca te ha sucedido. Él quiere que eso sea parte de tu vida, ¿verdad? Pero todo sucede a través de tener una relación con Él y establecerla, ¿verdad? Y esto sucede a través de hacer la oración de fe, lo que le llamamos, ¿verdad? Esa primera conexión, esa primera introducción, esa directiva que la Biblia nos enseña, que a todos los que confiesan el nombre de Jesús, todos los que creen que Dios lo levantó de los muertos, entonces ellos son salvos, ¿verdad? Y por eso hacemos la oración de fe. Pero en esta hora, si tú crees que estás lejos de Dios, si tú nunca le has dado tu vida a Dios, te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Jesús, me arrepiento de todo lo que he hecho hasta el día de hoy. Te pido perdón por mis pecados racionales, irracionales, aquellos que sabía que estaba cometiendo y aquellos que no sabía que estaba cometiendo. Te pido perdón, Señor, por absolutamente todo lo malo que he hecho. Mi vida hoy necesita un cambio y ese cambio se llama Jesús. Te pido perdón por todas las cosas, todas las fallas. Y en esta hora recibo el perdón que me has dado a través de morir en la cruz. Acepto, declaro y creo que tú eres mi Señor y mi Salvador y que Dios te resucitó, te levantó de entre los muertos. Creo firmemente
y declaro que estás a la diestra de Dios Padre, intercediendo y luchando por mi vida. Y hoy te pido la bendición de que tu Espíritu Santo descienda sobre mí. Espíritu Santo, te doy completa entrada a mi vida. Sopla sobre mí. Sopla sobre mí. Mora dentro de mí, Espíritu Santo de Dios. Escucha mi voz, Espíritu Santo. Permíteme escuchar tu voz, Espíritu Santo de Dios. Renueva mi espíritu, vivifícame, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si esta fue tu primera vez haciendo esta oración de fe, escríbenos. Está en los chats. Puedes visitarnos. Estamos en la 381 North Midland Avenue en Satterbrook, New Jersey. Hay una infinidad de conectarte con lo que estamos haciendo, con lo que Dios está haciendo en esta casa. Si vives lejos, conéctate a una casa espiritual o llámanos, escríbenos y te ayudaremos a encontrar una iglesia. Si vives en otro país, en otro estado, no solamente puedes depender de servicios en línea. Quiero enfatizar eso. Hacemos estas enseñanzas porque ocurrió la pandemia, pero Dios quiere tener una relación personal contigo también a través de un pueblo, a través de un ministerio, a través de una casa espiritual. Es imposible que tú te mantengas en Dios si no eres parte de una comunidad cristiana. Tal vez podrás durar un par de meses, tal vez un par de años, dependiendo de qué fortalecido estés en Dios, pero nadie sobrevive en esta batalla espiritual, en este caminar de fe, sin ser parte de una comunidad. Porque tal vez hoy estás fuerte, pero el día de mañana, cuando estés débil, Satanás va a cogerte como presa fácil, porque él es un lobo feroz, es un león hambriento que está buscando esa ovejita, esa persona, ¿verdad?, que se quiere salir del redil para completamente devorarlo. Nadie es lo suficientemente fuerte para estar fuera de una casa espiritual. No puedes depender simplemente de servicios en línea, sino que necesitas ser parte de una casa espiritual, y esa casa está abierta para que tú seas parte de ella. Pero si tú vives lejos, vives en Texas, vives en otro estado, en California, escríbenos, te ayudaremos a encontrar una casa de bendición, una casa espiritual, ¿verdad? Pero en esta hora te quiero agradecer por ser parte de este ministerio. Si tienes alguna ofrenda, si quieres sembrar en este ministerio, en Cash App puedes encontrarnos con el número de cash, con el símbolo de dinero, y pones Iglesia Remanente. Va a salir nuestro logo de la R con el fondo verde y nos puedes enviar tu ofrenda. Otra manera que puedes hacerlo es venir aquí personalmente o enviarnos un money order. Si es que vives en otro estado, los diezmos y la ofrenda le pertenecen a tu iglesia local. Si no tienes iglesia local y simplemente recibes tu pan de esta casa, envíanos eso. Simplemente ten presente que el diezmo y la ofrenda acarrea bendición para tu vida. Te conviene hacerlo más que el lugar que lo está recibiendo, honestamente. Gracias a Dios, nuestra familia llegó a este país con una maleta y no sé cuántos dólares teníamos, pero lo que sí sé es que Dios nos ha prosperado a través de la siembra y la cosecha, y es simplemente lo que te estoy invitando en estos momentos a hacer. Gracias por conectarte. Le pido al Señor que active tus oídos espirituales, tu visión, que puedas tener el hambre para escucharlo, el hambre para buscarlo. Y en esta hora, simplemente para despedir, te pido que cierres tus ojos. Padre, te doy gracias por esta hora. Te pido, Señor, que bendigas a cada familia, a cada persona que se conectó, Señor, a esta transmisión. Te pido, Señor, que bendigas a alguien con este mensaje y que sea, Señor, el mundo cambiado a través de las personas que van a escuchar tu voz y van a obedecerla, Señor, a través de lo que hemos compartido esta noche, Señor. Gracias. Continúa hablándonos y continúa dándonos la valentía para escuchar
tu voz, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Están despedidos. Muy buenas noches.